Bien, jóvenes, hemos regresado. Disculpen que los interrumpa de manera tan intempestiva, pero había que hacerlo. ¿Presentes, jóvenes, o todavía? A ver, vamos a ver el chat. Ahí está Celina primerita. Muy bien. Así tiene que ser. Al pie del cañón. Igual Ariana. Chari, curiosamente señoritas, las tres, ¿ah? Y los demás, ¿qué están? ¿Ya se fueron a la tienda, ya seguro? Ah, ahí está Ángel. Perfecto. Bien, jóvenes. Gracias, Marlene. Gracias, Rosario. Ahí estamos todos. Como les decía, como les comentaba, el factor climático más importante que explica nuestra diversidad es la cordillera de los Andes. ¿De qué manera? Actúa como barrera natural. ¿Barrera contra qué? Bueno, desde la Amazonía brasileña se desplazan desde el sudeste hacia el noroeste los vientos alisios transportando la humedad propia de la Amazonía. Si estos vientos llegasen hacia el litoral peruano, la costa también tendría clima tropical. Pero dado que entre la costa y la selva se levanta una pared, por así decirlo, de casi 7.000 metros de altitud, denominada Andes, es que estos vientos alisios no logran llevar la humedad hacia esta parte del territorio. Dos, la cordillera de los Andes modifica las condiciones de temperatura y humedad según los pisos altitudinales, generando variedad climática. A ver, sigamos avanzando. Seguramente por su barrio la gente también está como loca ya, creo. Aquí las motos ya están ya enloquecidas, jóvenes. Así que mil disculpas si se escuchan bocinazos, matracas, ¿no? O algún explosivo propio de Navidad. Aquí la gente es muy, muy festiva. Otros factores climáticos. Los vientos fríos. Vientos fríos, sí, los anticiclones. El más importante, el del Pacífico Sur, porque intensifica la garúa, la llovizna, aquí en la costa central y también sur. Y por el otro lado de Sudamérica, donde uno pensaría que no habría influencia en el Perú, tenemos el anticiclón del Atlántico Sur. Y usted dirá, profe, ¿cuál es su influencia? Bueno, esta masa aire frío genera el friaje en la Amazonía que ya le expliqué. Pero también tenemos una masa aire caliente cercana al Ecuador, que aparece con bueno, en el mapa está representado con la letra B, o cerca de la letra B. Es el ciclón ecuatorial, masa aire cálido y ascendente. Genera lluvias en la costa y selva norte. Y también dos corrientes marinas. Puede ver en el mapa una corriente de color azul. Esa es la corriente peruana, también llamada corriente de Humboldt. Sistema de aguas frías. Genera la inversión térmica en la costa central y sur. Y la flecha que aparece de rojo que viene desde el norte es la contracorriente ecuatorial, conocida aquí como la corriente del Niño. Genera lluvias de verano en la costa norte. Climas del Perú. Según Vladimir Köppen, los parámetros más importantes para clasificar el clima son dos, la temperatura y las precipitaciones. Esto nos da los siguientes climas. A ver, para aquellos que han visitado Máncora, Sullana, Catacaos, Vichayito, Los Órganos, Lobitos, Negritos, todo esto en Piura. Y en Tumbe, los que han ido por Zorritos, Zarumilla, Puerto Pizarro, Punta Sal, o han entrado en los mismos manglares, si alguno de ustedes ha estado en esas zonas, entonces ha disfrutado del clima árido tropical o cálido muy seco. Comprende Piura y Tumbes desde los 0 hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Es una zona seca, con bajas precipitaciones, solamente 200 milímetros al año de lluvia y temperaturas medias de 24. Características: vegetación de ambiente seco, destacando el algarrobo, intenso brillo solar, lluvias de verano.
En la imagen vemos de color rojo la corriente del Niño, que es la que más influye en el clima de esta parte del Perú. Siguiente clima, el clima que posee Lima, semicálido muy seco o árido subtropical. En una palabra, desértico. Comprende desde el sur de Piura hasta Tacna, desde 0 hasta 1000 metros sobre el nivel del mar. Es una zona húmeda, con bajas precipitaciones, inclusive menos que la costa norte, porque aquí es 150 milímetros al año, y temperaturas medias de 18, como en estos momentos. Debemos estar en 18, me imagino. Hace media hora estuvimos en 17. Solo ocurre aquí lloviznas invernales. Características. La humedad se intensifica en invierno. Bueno, la humedad relativa. Prácticamente respiramos agua. Un ambiente desértico. Pero en invierno, producto de las neblinas y lloviznas, en algunas estribaciones vemos vegetación de lomas como en la Chay. En el mapa que vemos a la derecha se puede ver una flecha de color celeste. Esa es la corriente peruana, responsable de que el mar sea frío, así como el afloramiento, que es la surgencia de aguas profundas que reemplazan a las superficiales. Este mar frío genera las nubes estratos, que a su vez son responsables de la inversión térmica. Dejamos la costa y ahora vamos a la sierra. En la sierra tenemos climas por pisos. Primer piso de la sierra, de 1000 a 3000 metros, templado subhúmedo. Segundo piso de la sierra, de 3000 a 4000, clima frío. Ahí tenemos ciudades como Huaraz, Cusco, Huancayo. De 4000 a 5000, clima frígido. Alguna ciudad, Cerro de Pasco. Y clima gélido, por encima de 5000. Jóvenes, ¿existirá alguna ciudad en el Perú por encima de 5000 metros sobre el nivel del mar? No los leo. ¿Ya está en trance ya? Todavía. ¿Sí? ¿Ya fue absorbido por la fiebre? Ah, ya. Pregunté si en nuestro territorio existe alguna ciudad ubicada por encima de 5000 metros. Porque si la respuesta es afirmativa, significaría que esa ciudad sí tiene clima gélido. ¿Hay o no hay, jóvenes? Ciudades por encima de 5000. Por supuesto. Muy bien, Venturo. Se llama La Rinconada y queda en Puno, cuenca del río Ramis. No lo olviden, más de 5100 metros. O sea, vivir o visitar La Rinconada es también conocer ahí, in situ, lo que es el clima gélido. Es la ciudad más alta del planeta, jóvenes. Récord mundial. La Rinconada, ciudad más alta del mundo. Ahora veamos una por una. De 1000 a 3000. Clima templado subhúmedo. Encontramos dos zonas. De 1000 a 3000, vertiente occidental, temperatura media, 20 grados. Seco con nubosidad de verano. Lluvias estacionales, menos de 500 milímetros al año. Eso es por la vertiente occidental. Por la vertiente oriental, o sea, la que está más cerca de la selva, la altitud va de 1000 a 2000 nada más. Temperatura más elevada, 25 grados centígrados en promedio. Húmedo y nuboso. Lluvias intensas superiores a 1200 milímetros al año. Siguiente piso, de 3000 a 4000. Clima frío. Altas vertientes. Mesetas y valles mesondinos. Temperatura promedio, 12 grados centígrados. El aire seco. Precipitación de verano con un promedio de 700 milímetros al año. Es en esta zona donde comienzan las heladas. Por encima de 4000, de 4000 a 5000, el clima es frígido. Clima de alta montaña, gran sequedad, temperatura promedio, 7 grados, 6 grados centígrados. Fuerte variación térmica entre el día y la noche, porque hay poca humedad. Precipitación, 700 milímetros al año. De octubre a marzo cae en forma de nieve, granizo y lluvia.
zona de tempestades eléctricas, tormentas y también de heladas. Este es el clima de la Puna. Y el piso más alto del Perú, el que corresponde al clima gélido, por encima de 5.000, altas cumbres, temperatura bajo cero, precipitaciones sólidas, gran sequedad y fuerte insolación. Nos vamos hacia las selvas, el oriente peruano. Dos climas bien marcados, el de la selva alta, semicálido muy húmedo, de 1.000 a 400 metros sobre el nivel del mar. Temperatura menor a 22 grados centígrados. Uno pensaría que la selva alta es muy calurosa, no lo es. Temperatura menor a 22 por factor altitud y siendo mayores en los fondos de los valles. Alta humedad atmosférica, eso sí. Precipitaciones por encima de 2.000 milímetros al año. Además, existen bolsones pluviales que sobrepasan los 5.000 milímetros al año, como por ejemplo la localidad cusqueña de 15.000, provincia de Quispicanchi. Características de la selva alta. Es la zona más lluviosa del Perú. Corresponde a la selva alta, que forma todavía parte de los Andes. Ahora, el oriente peruano, lo que llamaríamos llanura amazónica o selva baja, presenta un clima llamado cálido húmedo, que va de 400 a 80 metros sobre el nivel del mar, o sea, la frontera con Colombia y Brasil. Pero en esta Amazonía, en esta parte oriental del Perú, hay dos climas, el ecuatorial y el de sabana tropical. ¿Qué los diferencia? ¿Qué los limita? El paralelo de 12 grados. Es decir, la selva de Loreto más Ucayali, norte y centro, presentan clima ecuatorial. Y la gran parte y buena parte de Madre de Dios, clima de sabana tropical. Veamos, ecuatorial, al norte del paralelo de 12 grados, temperatura 25 grados de enero a septiembre y 33 a más de octubre a diciembre. Gran humedad y nubosidad, precipitaciones por encima de 2.500 milímetros al año, alta humedad y precipitación concentrada en verano. En cambio, en la sabana tropical tenemos una temperatura de 24 grados en promedio, con una máxima de 33 y una mínima de 16, especialmente cuando hay friaje. Entre mayo y septiembre, la temperatura puede llegar a 6 grados centígrados, precipitaciones por encima de 2.000 milímetros al año, húmedo en verano y seco en invierno. Madre de Dios, como sabana que es, tiene dos épocas muy marcadas, una época húmeda y una época seca. Ahora veamos los fenómenos de origen climático y su impacto socioeconómico. ¿Qué es la helada? Es el descenso brusco de temperatura atmosférica al nivel del suelo. Afecta a la agricultura, ganadería y la salud humana. Hay dos tipos de heladas, la blanca y la negra. Diferencias. La blanca se produce cuando la temperatura cercana a la superficie del terreno se sitúa por debajo de los 0 grados, pero con suficiente humedad en el ambiente. Esa última parte es la diferencia. En cambio, en la helada negra, el aire tiene poca humedad y la temperatura del aire desciende por debajo de 0 grados centígrados. O sea, en la helada negra hay menos humedad. Jóvenes, ¿cuál de las dos heladas es más perniciosa para la agricultura? Porque literalmente quema el cultivo. Correcto. La helada negra. Ahora hablemos de la nevada. Profe, ¿no es lo mismo? No. La nevada es la precipitación sólida en forma de copos de nieve. En cambio, la helada es el descenso de temperatura. La nevada se registra con cielo cubierto, a diferencia de la helada, que es con cielo despejado. Para que este fenómeno, la helada, se produzca, la temperatura del aire debe mantenerse por debajo de los 2 a 3 grados centígrados. Afecta a la agricultura, la ganadería y la salud humana. Tercer desastre. Lo bueno es que ya hablamos sobre esta, sobre este fenómeno. El friaje se presenta en la Amazonía. Es originada por masas de aire frío procedente de la Antártida, zona de convergencia del Atlántico Sur.
las temperaturas disminuyen entre 22 a 11 grados centígrados. ¿Sí, escuchó bien? 11 grados. Se intensifica la velocidad del viento, las lluvias intensas, la neblina y o niebla con sensación de frío intenso. Y ahí usted puede ver un mapa de recorrido de la masa de aire, desde el anticiclón del Atlántico Sur, pasando por la cuenca del Río de la Plata, hasta la selva peruana. Ahora, las inundaciones se producen cuando las lluvias intensas o continuas sobrepasan la capacidad de campo del suelo, el volumen máximo de transporte del río es superado y el cauce principal se desborda e inunda los terrenos circundantes, como vemos en la foto. Miren, la gente prácticamente formando una cadena humana, ¿no? Con ayuda de una soga para poder cruzar. El agua les llega prácticamente por encima de la cintura. Las inundaciones son los fenómenos más frecuentes y que más daños causan a la población mundial. En el Perú, por ejemplo, todos los años en algún punto de su territorio se producen pérdidas materiales y de vida por este desastre, la inundación. Pero le dije yo, si en un lugar como la costa, por ejemplo, comienza a llover y genera inundaciones, es porque en otro que debe llover ya no va a ocurrir. ¿Cómo se llama esta ausencia de lluvias? Sequía. Es un fenómeno climático coyuntural y anómalo, caracterizado por una reducción en la precipitación pluvial con respecto a la considerada como normal. Origen, temperaturas altas, humedad baja en el ambiente y vientos fuertes. Este fenómeno provoca que el agua disponible sea insuficiente para satisfacer las distintas necesidades humanas y de los ecosistemas. Cuando las lluvias afectan, erosionan, caen en las laderas de las estribaciones, generan un desastre conocido como huaicos o llocas. ¿Qué son los huaicos o llocas? Deslizamientos de detritos inconsolidados, de fragmentos no estables, masas de roca producto de lluvias cortas y torrenciales, que se desplaza por una quebrada en una cuenca pequeña y con pendiente pronunciada. Son frecuentes en la correra occidental de los Andes y también en la ceja de selva, con las lluvias de verano. Provoca enormes sepultamientos a su paso que depende de la cantidad de sedimento y bloques que traiga. Al bajar hacia los valles destruyen todo lo que está a su paso, cultivos, viviendas, canales de irrigación, carreteras, entre otros. Hasta se llevan el ganado. Y para terminar, jóvenes, lo que explicamos al inicio, el niño oscilación del sur, que podemos llamar ENOS o ENSO. ¿Qué es? Es una variación irregular periódica en los vientos y la temperatura superficial del mar en la sección tropical al este del Océano Pacífico. Tiene dos fases. La fase de calentamiento se conoce como el niño y la fase de enfriamiento se conoce como la niña. Con respecto al niño, ¿qué es la fase de calentamiento? Las aguas cálidas detienen la surgencia de aguas frías. O sea, el afloramiento de aguas disminuye. Las aguas se mantienen cálidas. En la niña, en cambio, se manifiesta a través de temperaturas más frías de lo normal en la superficie del Océano Pacífico. Como puede ver en el gráfico en la parte superior, ve los dos momentos, las dos etapas. El niño, vemos una mancha roja que dice aguas cálidas. Las aguas se calientan. Las aguas se calientan frente a las costas de Perú y Ecuador. En cambio, después, esas aguas calientes se retiran y se van más hacia el oeste. Y lo que vemos son aguas frías ahora. Consecuencias del fenómeno del niño. Por ejemplo, los vientos alisios se debilitan o cambian de dirección. Las aguas y nubes calientes de lluvia se desplazan hacia el este. El ingreso de aguas cálidas eleva la temperatura del mar. Consecuencias del fenómeno de la niña. Condiciones climáticas más frías y secas de lo normal. Problemas económicos en el mundo. Un aspecto positivo. Aumento de la pesca comercial e industrial.
Bueno, jóvenes, comenzamos con los ejercicios. A ver todos. En el mapa hay 4 factores representados con números en romanos. 1, 2, 3 y 4. Y hay que relacionar con las letras A, B, C, D. A ver, comience. A ver. Uno en romanos. Uno en romanos, ¿qué cosa es? Flecha roja. Flecha roja es corriente del Niño o contracorriente ecuatorial. Sería entonces con, correcto, la C, corriente marina cálida, que genera lluvias en la costa norte, responsable del clima árido tropical. Muy bien, uno con C. Dos en romanos. Dos en romanos es la corriente peruana o corriente de Humboldt. Sería con la D. Dos con D. Corriente fría que influye en la formación de las nubes estratos. Muy bien. Tres en romanos es una masa de aire frío, el anticiclón del Pacífico Sur. Sería entonces tres con A, viento seco descendiente, que intensifica las garuras invernales aquí en la costa central. Y cuatro es el anticiclón del Atlántico Sur, masa de aire proveniente del sudeste que provoca el friaje en la selva. Correcto. En la 1, la clave es la letra C, porque dice 1C, 2D, 3A y 4B. Ejercicio 2. Yunguyo es una ciudad puneña ubicada a 3.826 metros sobre el nivel del mar, muy cerca del lago Titicaca. Debido a su altitud, presenta un clima frío. Claro, porque está entre 3.000 y 4.000. Sobre esta referencia, qué característica climática le corresponde a Yunguyo por estar ubicado en zona de clima frío? Y la clave correcta sería temperatura promedio de 12 grados centígrados y presencia de granizo. ¿Qué marcamos en la 2 entonces, jóvenes? ¿Dos qué letra? La letra D. Temperatura promedio 12 grados y granizo. 3. El gobierno entregó 63 viviendas bioclimáticas llamadas Sumac-Huasi a familias en situación de pobreza y pobreza extrema del distrito Santo Tomás, ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, provincia de Chumbivilcas, región Cusco. Estas viviendas logran proteger al menos a sus habitantes cuando acontece el descenso brusco de la temperatura a nivel de la superficie entre los meses de abril y septiembre. Jóvenes, no dicen el nombre, pero se infiere que el desastre en cuestión es helada, nevada o friaje. Si dice descenso brusco, especialmente entre los meses de abril a septiembre. La pregunta 3, jóvenes, es sobre helada. Muy bien, Ángel Raúl. La pregunta 3 es sobre helada. Y como preguntan sobre helada, veamos los enunciados. El evento descrito es una helada de una zona altondina verdadero. 2. Es una anomalía del clima definida como friaje. Falso, porque friaje es en la selva. 3. El fenómeno climático genera afectaciones a la salud. Verdadero. La causa principal es el ingreso de masas de aire frío polar. Eso corresponde al friaje, no a la helada. Falso. Por esa razón, en la 3 que marcamos, la letra B, correcto. 3, la B. Y la última de geografía. El Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, siglas ENFEN, envió durante el verano de este año un estado de alerta de la niña costera, la cual se pudo presenciar en los cambios de temperatura de nuestra atmósfera. De lo mencionado, identifique los enunciados correctos sobre las consecuencias de la niña en el país. A ver, veamos. 1. Las precipitaciones se presentan debajo de la media que en la costa norte. Correcto. Más frío. 2. Los cardúmenes de bonito se mantienen como uno de los más disponibles. Verdadero. ¿Por qué? Porque es un pez de agua fría y gracias a la niña, el mar presenta temperaturas más bajas todavía. Lo favorece. 3. Las lluvias de verano se incrementan en las regiones de la Sierra Sur. Verdadero. La falsa es la 4, que dice, el aumento de temperatura propicia las visitas familiares a las playas del litoral. Bueno, producto de la niña, no aumenta la temperatura, sino más bien disminuye. Jóvenes, ¿cuál es la clave entonces en la 4? Si la única falsa es la última.
Sería la A. 1, 2 y 3. Correcto. 1, 2 y 3. Gracias, Ángel. Gracias, Ariana, por colaborar con las claves. Ujú. Y ahí están. Si no logro copiar, 1C, 2D, 3B y 4A. Voy a dejar de compartir. Y ahora vamos a presentar nuestro respectivo material de cívica. Sí, jóvenes, estamos a solamente 24 minutos de la hazaña. Esperemos. Yo sé que muchos ya están en otro modo, ya han sido ya absorbidos, ya no van a regresar seguramente. Bueno, voy a presentar igual. Bien, jóvenes, confirmen en el chat si se está observando la diapositiva titulada Mecanismos democráticos de resolución de conflictos. Semana número 7. ¿Se ve o no se ve, jóvenes? Perfecto, muchas gracias. ¿Qué veremos? Las formas de violencia en el Perú, los afectados por la violencia, vida digna y memoria colectiva, iniciativas para la reconstrucción democrática en el Perú de hoy. Ahora bien, ¿cuántos son los mecanismos para resolver conflictos? A ver, ¿los escucho, jóvenes, o los leo? Mejor dicho, los leo. Ya, escuchen bien. En total son 4 y se les conoce con estas siglas. Ahí va. ¿Qué significan, Mark? Mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Aquí la palabra nueva para muchos es la alternativos. ¿Por qué les decimos alternativos, jóvenes? ¿A qué cree que obedezca eso? Alternativos. A ver, razone conmigo. Si yo estoy en un conflicto con otra persona y quiero llegar a resolverlo, pregunto yo, ¿no será lo más idóneo que sea la justicia y dentro del sistema de justicia de nuestro país una persona especializada en el tema que defina a partir del estudio del caso quién tiene la razón? ¿Acaso no sería mejor que todo conflicto sea resuelto de manera judicial? Muchos dirían, profesor, tiene razón, irme a juicio. Ya, ahora le explico un problema ahí. ¿Qué pasaría si todo conflicto fuese judicializado? Pregunto yo, ¿habría mayor o menor carga procesal en el Poder Judicial? ¿Qué cree? Habría mayor carga procesal. Habrían más casos. Y usted dirá, profe, ¿y eso es malo? Jóvenes, si usted sabe que nuestro Poder Judicial de por sí ya trabaja en cámara lenta, ya es lento, paquidérmico, usted se imagina con más juicios lo que habría que esperar para una citación. Hay gente que espera años, años, comenzar un juicio. Es la verdad que terrible la velocidad como se mueven los expedientes. Por esa razón es que se busca no llevar todo a juicio, sino tener, escuche bien, la alternativa de usar otros medios.
A estos otros medios, por eso se les llama mecanismos alternativos en la resolución de conflictos, que en total son 4, pero veremos en clase solamente 3. A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Cuál es el que no veremos en clase? Y por eso no está en su boletín. Ya, no lo olvide, se llama arbitraje. El cuarto mecanismo, que no veremos, ¿cómo se llama? Escríbalo. ¿Cuál es? El arbitraje. Y dígame, ¿en el arbitraje hay una tercera persona? Claro. ¿Cómo se llama la tercera persona en el arbitraje? Qué fácil, ¿no? ¿Cómo se llama la tercera persona en el arbitraje? Árbitro. Lógico. Profe, ¿del partido? ¿Quién va a ser? Olvídese del partido. ¿Ya? Se llama árbitro. Y dígame, ¿el árbitro emite sentencia o emite un laudo? ¿Qué emite un árbitro? En un arbitraje, vale la redundancia. ¿Qué emite? No, no es una sentencia, sino un laudo. El resultado es un laudo. Ejemplo, historia. ¿Recuerda el laudo de París entre el Estado peruano y la IPC? A ver, los que son tropes en historia del Perú. ¿Recuerda el laudo de París? Que llegamos a arrastrar desde el gobierno de Leguía. Algunos creo que no, están pensando solamente en el partido. Bueno, ahí les doy un dato para que busquen. El laudo de París. Bueno, jóvenes, ese es el arbitraje. No se haga bolas. De eso no le van a preguntar. Entonces, profesor, aquí va. Comenzamos. ¿Qué veremos? Ya, ahí va. Primero, definir qué es un conflicto. Es una situación de pugna entre dos o más protagonistas, en los cuales existe incompatibilidad motivada por una confrontación de intereses. Algunos conflictos devienen en agresividad cuando fallan los instrumentos con los que hay que enfrentarlos y solucionarlos. Los conflictos pueden ser sociales, políticos y comerciales, como la guerra, no comercial entre Estados Unidos y China, choque de colosos. Como no veremos el arbitraje, veremos en clase la negociación, la mediación y la conciliación. De una buena vez, jóvenes, dígame, la negociación, ¿en qué se diferencia fundamentalmente de los otros dos mecanismos? Está fácil, ¿ah? ¿Cuál es la principal diferencia entre la negociación y los otros dos? Correcto, Ángel, que en la negociación no interviene una tercera persona. Las mismas partes resuelven el problema. En cambio, en la mediación y en la conciliación, pregunto, ¿se recurre a una tercera persona? Responda. En la mediación y en la conciliación, ¿se recurre a una tercera persona? Por supuesto. En la mediación, ¿cómo se le llama a la tercera persona? Mediador, correcto. Es el mediador. Y en la conciliación, ¿cómo se llama la tercera persona? Conciliador. ¿Ven qué sencillo, jóvenes? Tenemos al mediador y al conciliador. Diferencia entre los dos. ¿Cuál de los dos es una persona neutra? ¿El mediador o el conciliador? Los dos. Los dos son neutros. Segunda pregunta. Entre el mediador y el conciliador, ¿cuál de los dos acerca las partes? Los dos. Ah, ya no cae, Ángel. Los dos acercan a las partes. Muy bien. Y ahora sí, veamos la diferencia principal.
entre el mediador y el conciliador. ¿Quién sí puede proponer soluciones? ¿Quién presenta soluciones? Propuestas de solución. Excelente, Ángel. Solamente el conciliador. El mediador no propone. El mediador no propone. Otra diferencia entre la mediación y la conciliación. ¿Cuál está regulada por el Estado? Cuando digo regulada, por ejemplo, que quien concilia ha recibido una capacitación y ha sido acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La conciliación es regulada por el Estado. Jóvenes, prácticamente ya vimos las diferencias sustanciales entre los tres. Lo que viene es más sencillo. Pero dígame, ¿esta primera parte se entendió? Como siempre, siempre es bueno explicar todo para comparar. Y luego hablamos ya de cada uno. Perfecto, jóvenes. ¿Se entendió entonces? Pasamos a hablar de uno por uno. Comenzamos con la negociación. Negociación es el proceso de solución de conflictos entre las personas implicadas sin la intervención de terceros ajenos al problema. No hay terceros. El éxito de toda negociación es lograr que ambas partes del conflicto salgan beneficiadas. Lógico, si yo tengo problemas con otra persona o con otra parte, yo tengo que salir beneficiado, la otra también. En una negociación, primero, se exponen los puntos de vista. Dos, se escucha a la otra parte. Y tres, uno está dispuesto a ceder en algunos puntos. Se efectúan, por ende, transacciones hasta encontrar el equilibrio. Ahí vemos en la foto mesa de negociaciones entre las dos partes en conflicto. Pero dígame una cosa, ¿toda negociación que inicia es exitosa? ¿Podemos afirmar categóricamente que todo inicio de negociaciones termina satisfactoriamente para ambas partes? Obviamente no. Cuando una negociación se trunca, no queda otra, ahí sí, dado no lo problemático de la situación, ahí recién de recurrir a una tercera persona. Veamos el siguiente caso, la mediación. La mediación es una herramienta dentro del proceso de resolución de conflictos para aquellos casos en los que las partes han agotado ya las posibilidades de resolverlo por sí mismos, o sea, por negociación. Cuando la negociación ya no da más, ¿no? El sentido común indica que debemos pasar a otro mecanismo, la mediación. En otras palabras, muchas veces la mediación es una extensión de la negociación, pero con tercera persona, con mediador. En estos casos pueden pedir la intervención de una tercera persona, el mediador. Rol del mediador. Muestra un interés imparcial y neutral en el problema. Guía y brinda a las partes consejos y sugerencias. Pero recuerde, no propone fórmulas de solución. Es importante resaltar que la decisión final siempre será de las partes, no del mediador. Y vamos a la regulada por el Estado, la conciliación. Antes de seguir avanzando con la conciliación, jóvenes, y dígame, ¿un juez dentro de un proceso judicial puede llevar a cabo una conciliación? ¿Existe conciliación a nivel judicial? Ya, tómelo con pinzas. Sí, existe. Se llama conciliación judicial. Profe, pero usted dijo que la idea era evitar juicio. No entiendo. Ya, repito, tómelo con calma. Hay dos tipos de conciliaciones. Conciliación dentro de un juicio se llamará conciliación ¿qué? ¿Cómo se llama la conciliación dentro de un juicio llevada a cabo por un juez? Qué fácil, ¿no? Será conciliación judicial. Pregunto, ¿una conciliación judicial es un mecanismo alternativo? ¿Una conciliación llevada dentro de un juicio será un mecanismo alternativo? No lo es, porque no estamos usando otro método del juicio. Entonces, jóvenes, esta conciliación que usted lee en esta diapositiva, ¿qué tipo de conciliación es? ¿Cómo la llamaría? Si no es judicial. La que veremos ahora, muy bien, Ángel. La conciliación que veremos a continuación, en realidad lleva el nombre completo de conciliación
extrajudicial. Jóvenes, sean sinceros. ¿Se capta la diferencia entre conciliación extrajudicial y judicial? Porque la que veremos es la extrajudicial, porque es alternativa. Excelente. Entonces, ¿qué es la conciliación extrajudicial? Ahora sí, es un mecanismo alternativo en la resolución de conflictos y está a cargo del conciliador extrajudicial, elegido por las partes, quien debe proponer alternativas de solución. He ahí la diferencia con el mediador. ¿Dónde podemos conciliar? Se puede conciliar en los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay dos tipos. Para personas con escasos recursos, los centros de conciliación gratuitos. Alegra, asesoría legal gratuita. Y aquellos que quieren de repente algo mucho más rápido, los centros de conciliación privados. En la imagen vemos al conciliador extrajudicial. Rol del conciliador extrajudicial. Es una persona capacitada en conciliación y acreditada por el Ministerio de Justicia. Desarrolla su función de manera neutral e imparcial. Facilita la comunicación entre las partes. El resultado es un acta de conciliación. Como es un conciliador extrajudicial, no hay sentencia. Es un acta de conciliación. Está firmada por las partes y el conciliador extrajudicial que representa la conclusión de un procedimiento conciliatorio. En caso de incumplimiento del acuerdo adoptado, se podrá solicitar ante el juez su cumplimiento. O sea, el acta de conciliación extrajudicial, de no ser cumplida, puede ser llevada a juicio. ¿Qué materias pueden ser conciliadas? Veamos. Materias conciliables. En asuntos de familia, pensión de alimentos para hijos reconocidos o no, para los padres, por los hijos, para la o el cónyuge indigente, a favor de uno de los convivientes, aumento o reducción de alimentos, exoneración de alimentos, régimen de visitas y su variación a los hijos menores de edad, gastos de embarazo y parto, liquidación de sociedades gananciales como consecuencia de divorcio, liquidación de sociedad de bienes luego de una convivencia. Eso es en asuntos de familia. Ahora en asuntos civiles, incumplimiento y resolución de cualquier tipo de contrato o convenio, acuerdo sobre pago de deuda, desalojo por vencimiento de contrato precario, división o partición de un bien mueble o inmueble, indemnización por daños y perjuicios, obligación de dar una suma de dinero, obligación de dar, hacer y no hacer, pago de mejoras realizadas en un inmueble, por lo general cuando hay un alquiler. En materia laboral, se llevará a cabo respetando el carácter irrenunciable de los derechos del trabajador, según la Constitución y las leyes. Y en materia contractual con el Estado, relativa a las contrataciones y adquisiciones menores a 8 UITs. ¿Cuándo no se concilia? Cuando se desconoce el domicilio de la parte invitada a conciliar. Cuando la parte invitada domicilia en el extranjero. No se puede conciliar en procesos cautelares ya iniciados en el Poder Judicial. No se puede conciliar procesos de garantías constitucionales, o sea, habeas corpus, habeas data, acción de amparo. A ver, aquí preguntan. Profesor, Carmen pregunta, ¿una mujer embarazada puede pedir conciliación por pensión de alimentos o solo por gastos de embarazo y parto? Bueno, lo de pensión de alimentos sería, si se refiere al niño, cuando ya nazca, ¿no? Sería básicamente por gastos de embarazo, estimada Carmen. Aunque habría que ver la situación legal de la embarazada, si es conviviente o es cónyuge, porque como cónyuge también le correspondería, pero no porque esté embarazada, sino por cónyuge o por conviviente. Que así podrían darse los dos casos, estimada Carmen. Ah, es más complicado, ¿no? Cuando el padre no quiere admitir la responsabilidad. Es un largo proceso. Ujú. Sí, sí. Bueno, depende también de la particularidad, ¿no? Me lo presenta usted de manera general y por eso respondo de manera general, ¿no? Pero sí, es correcto lo que usted menciona al final. ¿Qué más?
Eh, petición de herencia, violencia familiar, no se puede conciliar. Bien, ventajas. Las partes deciden la solución al problema. Disminuye el tiempo y los costos. Es confidencial y reservada. Evita procesos judiciales. No requiere obligatoriamente la presencia de un abogado y por ende el ahorro de dinero. ¿Cuánto cobra un abogado en un juicio? Imagínense. No, gracias a usted, Carmen, por la pregunta. Y jóvenes, veremos en la última parte los 20 años de violencia política en nuestro país. La violencia en el Perú es un problema social de graves consecuencias para la salud, la economía y el desarrollo de los pueblos. Se instala de manera silenciosa en la sociedad y en las familias, dejando terribles secuelas. La OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo hacia otra persona, grupos o comunidades que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo o incluso la muerte. Tipos de violencia: física, sexual, psicológica, económica, la violencia de género. Ahora sí, nos enfocamos en los aciagos 20 años de violencia y conflicto armado interno que sufrimos los peruanos entre 1980 y 2000. Existe primero la tendencia a confundir y considerar sinónimos conflicto y violencia. Jóvenes, el conflicto es inherente a la especie humana. Conflictos, desavenencias, siempre van a haber discrepancias. Lo que no debería ocurrir es que éstas terminen en violencia, ni física ni psicológica. El conflicto se transforma en violencia si una de las partes desea imponerse a través de la fuerza, mediante el uso intencional de una fuerza ilegítima, con armas o explosivos, contra una persona, grupo, comunidad o Estado, que hace daño a la seguridad de las personas. Por ejemplo, eso fue lo que hizo el grupo terrorista Sendero Luminoso al levantarse en armas contra el Estado peruano. Luego lo hizo el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. Tomaremos como información de referencia el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación acerca de estos 20 años del conflicto armado interno. Por ejemplo, con respecto a la extensión de la violencia, el conflicto armado interno se vivió en el Perú entre los años 80 y 2000. Se inició en zonas rurales de Ayacucho y se extendió a los centros urbanos, posteriormente a los territorios de las comunidades de la selva. Responsables de la violencia. Principal responsable, la agrupación maoísta Sendero Luminoso y el movimiento de tendencia castrista guevarista, el MRTA, el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru. Consecuencias económicas: provocó enormes pérdidas económicas expresadas en la destrucción de infraestructura y deterioro de la capacidad productiva de la población. Miles de millones de dólares. Formas de violencia en el Perú. La Comisión de la Verdad y Reconciliación presentó una propuesta de diagnóstico sobre las formas en que se presentó la violencia en nuestro país entre 1980 y 2000. ¿En qué forma se expresó la violencia? Veamos. Pobreza y exclusión, especialmente de los lugares altoandinos y amazónicos. Y jóvenes, en pleno himno nacional, recordemos las causas, correcto, que generaron la explosión social durante hace 2 décadas. Brechas económicas y desigualdad étnico-cultural, marginación al no acceder a los servicios educativos básicos, racismo, a pesar que hay gente que lo niega, racismo y actitudes de desprecio discriminatorio y violencia sexual, principalmente contra las mujeres campesinas. Los grupos afectados por la violencia generada por el conflicto armado interno fueron 70.000 víctimas mortales. 75% de ellas tenía el quechua como idioma materno. Eso no es casualidad, jóvenes. Más de la mitad de la gente que murió eran campesinos. Casi el 85%
vivieron en 6 departamentos de los 24. O sea, la violencia se concentró en algunas zonas. Ayacucho, Junín, Huánuco, Huancavelica, Purímac y San Martín. Y no es casualidad, jóvenes, que de esos 6 departamentos, la mayoría se encontraban entre los más pobres. ¿Cuáles son las recomendaciones de la CBR? Un plan integral de reparaciones, es decir, el resarcimiento del daño a las víctimas de la violencia política, en forma individual o colectiva, simbólica o material. Un proceso de reconciliación nacional. Es un nuevo pacto fundacional entre el gobierno y la sociedad peruana y entre los miembros de la sociedad, a través de una ciudadanía plena para todos los peruanos, lo cual no significa, jóvenes, olvido e impunidad. Por si acaso, ¿ah? Hay gente que cree que hay que abrazarnos con los terroristas o con los que violan derechos humanos, para nada. Y llevar a cabo reformas institucionales como, para que no se vuelva a repetir, afianzar una institucionalidad democrática, reformar el sistema de administración de justicia, especialmente el Poder Judicial, elaborar una reforma que asegure una educación de calidad, generar confianza cívica, restableciendo las relaciones dañadas entre los ciudadanos y el Estado. Lastimosamente, muchas de estas reformas hasta ahora no se han iniciado. Jóvenes, pregunta número 1. Vemos un cuadro estadístico de color morado, los números o los casos de negociación; de color naranja, los de conciliación; y el mayoritario, de verde, la mediación. Nos pregunta, nos dice el primer enunciado, los mecanismos no reglamentados. ¿Cuáles son los no reglamentados por el Estado? La negociación y la mediación. Dice, fueron utilizados en mayor número. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Suma usted negociación con mediación y son la mayoría. 2. El mecanismo regulado por el Estado. ¿Cuál es el mecanismo regulado por el Estado? La conciliación. En ese periodo ocupó el segundo lugar. Verdadero. La conciliación ocupa el segundo lugar. Esa es la barra que está de color naranja. 3. En este periodo, 2015-2019, todos los mecanismos presentaron cifras homogéneas. Falso. La mediación claramente marcaba diferencia con respecto a los otros dos. 4. El mecanismo donde solo participan las partes, o sea, la negociación, es el más empleado. Falso. Es el menos empleado, la negociación. Jóvenes, ¿hay clave o no hay clave? Los leo. ¿Hay o no hay clave? Sí, la C, 1 y 2. Ejercicio 2. La conciliación extrajudicial es un mecanismo de resolución de conflictos reglamentado y reconocido por el Estado. Con respecto a este mecanismo, indica el valor de verdad. Por las materias resueltas y los mecanismos utilizados, los conciliadores forman parte de la estructura del Poder Judicial. Falso. Los conciliadores no son parte del Poder Judicial. 2. Es una institución consensual. En tal sentido, los acuerdos adoptados obedecen única y exclusivamente a la voluntad de las partes. Correcto. Verdadero. 3. Este mecanismo, la conciliación, debe de tener un resultado total y definitivo que impida luego a las partes a recurrir a instituciones jurisdiccionales. Jóvenes, recuerde que luego si una de las partes no cumple, esto puede ser llevado a juicio, por tanto sería falso. 4. En el proceso de conciliación extrajudicial, el conciliador propondrá fórmula de solución. Hasta ahí es correcto. Pero dice aquí que deben de ser siempre aceptadas por las partes. Falso. Son las partes las que deben aceptar. El conciliador no impone. Presenta soluciones, pero no las impone. Por tanto, la cuarta también es falsa. Jóvenes, entonces, marcamos la letra A. 2, la A. Ya. Ahí tienen los 11 que no van a ingresar entonces. Ustedes sí lo van a hacer. Siempre hay gente que es débil, jóvenes. Sigamos. La penúltima, jóvenes. Tanto en el ámbito personal, familiar, laboral y demás, permanecer indiferente ante el otro. Cuando éste sufre diferentes burlas que dañan la autoestima, es una forma de maltrato. Esta es una conducta pasiva, que sin embargo es una forma de violencia psicológica, cuando se mantiene en el tiempo. 3, la C. Y la última, jóvenes. Mientras esperamos el gol. Ejercicio 4. El Ministerio de Cultura declaró en la categoría de Patrimonio Cultural de la Nación al memorial El Ojo que Llora, ubicado en el Campo de Marte, en Jesús María. Este es un lugar de memoria diseñada para honrar a los miles de víctimas del conflicto armado interno entre 1980 al 2000. El reconocimiento como patrimonio de este sitio
se encuentra en íntima relación con ¿cuál propuesta? Con el proceso de reconciliación nacional. Marcamos la B. Si no logró copiar, ahí están las claves. 1C, 2A, 3C y 4B. Mis jóvenes, lo hicimos. Y son la 1:06. Disculpen por el minuto que me pasé. Muchas gracias por su participación. Y esperemos pues que las noticias dentro de unos minutos sean las mejores. A esperar el gol de Cuevita. Y qué mejor si es de penal. Aunque muchos se van a asustar. Bueno, jóvenes, un abrazo fraterno y ojalá hoy día los astros se alineen con nosotros, ¿ah? Y nos den una manito, así sea por medio gol. Bueno, jóvenes, cuídense. Nos vemos. Chao.